Para niños. Para niñas. Para mamás. Y papás. Para doctores. Nintendo es una compañía reconocida por crear algunas de las franquicias más icónicas de los videojuegos y por fabricar consolas míticas, con las que seguramente muchos se introdujeron en la industria. Esta empresa lleva haciendo juegos desde los 70s, y claro, obtener la fama no es tan fácil como simplemente sacar un buen producto, sino que hay que tener una buena publicidad que le dé a conocer. Y como no podía ser de otra, Nintendo hizo lo correspondiente. En estos más de 40 años aparecieron publicidades de todo tipo, sencillas, graciosas, memorables y de las que hablaremos en este video. Las extrañas. Comerciales televisivos que a alguien se les ocurrió, alguien los supervisó y alguien los aprobó de alguna manera. Yo soy Juliancho y el día de hoy les presento los comerciales más extraños de Nintendo. Comenzamos con un clásico que la verdad es que no tiene mucho de extraño. De hecho, está bastante bien. O sea, es un chico ganándole al Tetris a un robot. Re épico. Solo que me faltaba un puesto y necesitaba rellenar. Pero al menos así podrán comparar entre un comercial normal, con los que vienen, que van a ponerse cada vez peores. Como una colaboración con la reconocida marca automovilística Mercedes, recrearon el primer nivel de Super Mario Bros. Solo que en esta ocasión Mario conducía un Mercedes, para luego pasar a una toma real del auto, del cual sale el Mario más chat que he visto en mi vida. Pero lamentablemente termina siendo asesinado por un Goomba. Zelda Rap, oh sí, Zelda Rap. Antes de Smosh, Miss Azar o cualquier otro, la propia Nintendo hizo su propio rap de Zelda exclusivo para Japón, con disfraces, coreografías, movimientos del juego, un remix del tema clásico y un Ganon tamaño real, y el tema de rap más horrible que he oído en toda mi vida. ¿Qué más se puede pedir? La cosa ya se torna un poco extraña. El comercial comienza con un tipo de cabeza pequeña y luego pasa a una escena del mismo tipo, esta vez con la cabeza normal, jugando con una especie indígena al Dr. Mario. Todo esto mientras cantan Witch Doctor con movimientos y ángulos de cámara noventeros. Una compañía como la Nintendo, que trata de mantener siempre un perfil family friendly, difícilmente hará cosas subidas de tono o que causen polémica, como lo es la religión, el gore o insinuaciones sexuales. Aunque parece que en esta ocasión se les zafó un tornillo, y pensaron que crear un anuncio sobre la Nintendo DS invitando a tocarla sería buena idea. La GameCube fue una gran consola que, si bien tuvo buenos juegos, no alcanzó a tener un gran éxito a diferencia de la PlayStation 2, que se posicionó como la consola más vendida de la historia, y hasta vendió menos que la Xbox, que fue la primera consola de Microsoft. Y no quisiera culpar a nadie, pero quizás el encargado de la publicidad tuvo algo que ver en esto. Un comercial con cubos, escenas bizarras y estética gótica que nada tendrían que envidiar a las películas dark que se popularizaron a finales de los 90. Nada que aportar, tan solo vean. As Nintendo begins to take on new forms, it's important that we can measure how addictive they truly are.
extremely portable, extremely stylish. Para publicitar el Kirby Canvas Cures, que se basaba en aprovechar la pantalla táctil de la Nintendo DS, no tuvieron mejor idea que hacer que Kirby y un dedo gigante se hicieran mejores amigos y se fueran a vivir aventuras juntos. Este anuncio está bien porque describe visualmente lo que ocurre en el juego, una luna que no para de caer y que dentro de poco acabará con todo lo que existe en la Tierra, y los efectos visuales son bastante decentes, pero es que es bastante inquietante, y entiendo que sea la intención por la temática del Majora's, pero realmente es bizarro. Ok, lo de la Nintendo DS fue una cosa, solo es una voz al fin y al cabo, y lo de la rata... Vale, lo dejo pasar, pero... ¿y esto? Un anuncio en donde se fetichea con tener relaciones con una ardilla y hasta le hace una no, solo le está sobando la panza, está bien. Es más, hasta encontré un making of del comercial con una ardilla cyborg y... boobies. Yeah, you like that, baby? Yeah, I know you do. I know you like that. I know you love that. La verdad es que me he divertido mucho haciendo este video y comentando estos comerciales tan bizarros. Me pregunto si realmente ayudan a vender más o solo los hacen porque el encargado del marketing tiene esquizofrenia o algo así. Hice este video porque había tenido varias ideas, pero las había desechado todas porque me parecían que no eran tan buena idea. Hasta que recordé que mi amigo Juan MD me dijo una vez que podía hacer un video sobre comerciales de videojuegos, así que decidí hacerlo sobre una compañía en específico. Y si veo que este video gusta, no descarto un video en el que hable sobre comerciales de Sony, Microsoft, Ubisoft o cualquier otra compañía, o hasta una segunda parte de comerciales de Nintendo. Por lo que si el video les gustó, podrían dejar su like, suscribirse para estar pendientes de mis próximos videos y compartir con sus amigos para seguir creciendo. Igual le agradecería si pueden dejar sus aportes de comerciales en los comentarios o en mi cuenta de Twitter, la cual se encuentra en la descripción. Y bueno, nos vemos en la próxima. Ciao.